Entonces, ahora vamos a hablar sobre pues la historia de la arqueología aquí en el sitio de Boca Potrerillos y la va a presentar Bertrand Lobjoa, que tiene una maestría en arqueología. Ah, perdón, no, esa es Alma. Perdón. Que es candidato en doctor de Historia del Arte y Arqueología por la Université París I Sorbonne y la Unidad Mixta de Investigación 8096 Arqueología de las Américas, CNRS. Ha desempeñado roles prominentes en la Universidad de Monterrey como profesor asistente y coordinador académico, así como en la organización de eventos académicos como el coloquio William Breen Murray y el ciclo de conferencias La Conquista. Especialmente interesado en simbolismos religiosos y rituales, su investigación se centra en áreas como la iconografía, las artes y la etnohistoria del México prehispánico, particularmente en el Altiplano Central. Entre otras actividades educativas y de difusión, ha contribuido de manera significativa a través de su programa radiofónico Raíces, transmitido por Radio UDEM durante 10 años. Bienvenido, Bertrand, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Andrea, muchas gracias también a Tania y a Eduardo ahí por esta invitación que me hicieron. Fue una sorpresa recibir en su momento la invitación, porque no soy como tal rupestrólogo, ¿no? Más bien me dedico a cuestiones de historia de las religiones y antropología de las religiones, pero bueno, pues ahí aceptamos la invitación y dentro de lo que era mi propuesta para este evento es más bien hablar de un rupestrólogo, quizás uno de los más conocidos ahí en la entidad, que era el doctor William Breen Murray. Y bueno, por lo tanto, pues agradecer, voy a ampliar extender mis agradecimientos también, pues justamente a quienes me permitieron sacar ciertas informaciones que les voy a presentar el día de hoy. Agradecer también, bueno, también a los demás copanelistas de este evento. Agradecer a Daniel Herrera Maldonado, que pues él sí es rupestrólogo muy bien establecido. Luis Adrián Rojas, Alejandro Tapia, que es el biógrafo oficial de William Murray. También Hugo Gallegos, que fue buen amigo de Breen para algunas cuantas fotos. Pero sobre todo pues hay que agradecer a Breen. En primera instancia hay que agradecer a Breen por haberme introducido a este tema justamente del arte rupestre, las culturas arcaicas del noreste de México. Entonces esta pequeña charla va en homenaje a Breen, quien hubiera cumplido de hecho 83 años el pasado 1 de marzo, y estamos a unos cuantos días de conmemorar ahí su 8º aniversario luctuoso, pues ya que falleció el 31 de marzo de 2016, ¿no? Y aprovecho también para externar un agradecimiento y un homenaje a un alumno de Breen, que fue comunicólogo, antropólogo, de los que se graduaron de la licenciatura en antropología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en su momento teniendo a Breen de maestro, que es José Lorenzo Encinas, que también entonces era un gran aficionado del arte rupestre y que veremos más adelante en esta charla. Entonces, para darles un poquito la agenda de mi participación, les voy a presentar brevemente la vida y la carrera de Breen. Realmente habría tanto que decir de Breen. De hecho, Alejandro Tapia lo ha hecho mejor que yo en este sentido, pero me ha facilitado ciertos datos que les quiero compartir, como les dije, ciertos documentos que están totalmente inéditos. Y bueno, vamos a ver en particular cuáles han sido dentro de la carrera de Breen este contacto con el arte rupestre de un antropólogo que para nada se destinaba a estudiar arte rupestre, además ahí de su carga académica en la Universidad de Monterrey. Veremos en particular también las aportaciones científicas de Breen para el arte rupestre del noreste de México. Sigue siendo una autoridad, ha aportado interpretaciones muy interesantes en cuanto pues no solamente al sitio de Boca de Potrerillos, sino todo lo que es este corredor de arte rupestre que va entre el estado de Coahuila y pues el estado de Nuevo León hasta Texas, ¿no? También una de las grandes aficiones de Breen era difundir
todos sus conocimientos, de intercambiar con especialistas de arte rupestre, de los sitios también, entonces de grupos humanos, cazadores, recolectores, que vivieron en esta macroregión del noreste de México y del sur de Estados Unidos. Veremos también parte de su publicación científica, académica, y pues veremos ahí luego si tienen algunas preguntas ahí que atender, ¿no? Entonces, empezaré primero presentándoles a Brin. Brin nació en 1940 en una familia como hermano mayor, por cierto, de una familia de 3 hermanos, ¿no? Perdió su padre rápidamente debido a una enfermedad que tuvo. Y siempre ha tenido, por lo que comentó a Alejandro Tapia, un afán, una curiosidad hacia la historia, y por eso, de hecho, se graduó como historiador en el Carleton College, que se encuentra en el estado de Minnesota, en Northfield. Y de aquí, pues también el hecho de haber nacido en los suburbios, haberse criado pero en el suburbio de Chicago, le llevaba a menudo a visitar el Field Museum, que es uno de los museos más importantes de Estados Unidos, y ya ahí entonces también tuvo el gusano, el interés para acercarse con los pueblos nativos de Estados Unidos, ¿no? De aquí, obviamente, pues este interés lo llevó ya pasado la licenciatura a buscar una beca para poder estudiar el posgrado, el doctorado en antropología en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Y curiosamente su maestría la hizo en términos de arqueología, pero de antropología psicológica, que es una vertiente de la antropología médica. ¿Sí? La especialidad de Brin, antes de todo, es la antropología médica, y su grupo de estudio, su trabajo de campo, lo hizo con comunidades, pues de lo que llamamos malamente, con un término genérico, que son las comunidades inuit, ¿no? Del norte del estado, de la provincia de Quebec. Y de ahí, pues, propuso una serie de recomendaciones, ¿no? En cuanto al manejo de enfermedades de salud mental, ¿no? De afecciones mentales para esos grupos del Ártico casi. Pero para su doctorado decidió cambiar de rumbo. Tuvo la oportunidad también de tener un financiamiento para venir a Monterrey, justamente en la Universidad de Monterrey recién creada. Hablamos ahí de 1969 para la creación de la Universidad de Monterrey, y pudo venir casi a los 3-4 años. Estaba aquí para hacer su trabajo de campo, pero no en Monterrey como tal, sino más bien en comunidades indígenas del estado de Chihuahua. Y con él se vinieron varios estudiantes de medicina, estudiantes de antropología también, de ciencias sociales. Brin desarrolló todo un programa de materias de antropología en la Universidad de Monterrey, y desde luego fue de los fundadores de la carrera de antropología en la UNI, el tiempo que duró la carrera, pocos años, la verdad. Pero igual se pudo asentar de manera definitiva en Monterrey en 1976. Es cuando ya graduado de doctor, porque hizo su doctorado ya como profesor, como catedrático del Departamento de Ciencias Sociales. Pero en el 76 es cuando decide quedarse en México, ya no regresar a Chicago, y dice claramente que Monterrey era su casa. ¿Sí? Y de aquí justamente sus primeras, de lo que vamos a hablar después, que son sus primeras visitas, su primer contacto con el arte rupestre del noreste de México. Dentro de lo que cabe, verán ahí pues una gran cantidad de trabajos académicos, de difusión, de publicaciones, de participaciones en eventos académicos o para el público en general en relación con el arte rupestre, no solamente aquí en Monterrey, sino también en todo México e internacionalmente, porque Brin también estuvo presente en muchos eventos relacionados con arte rupestre en el mundo. Se llevó en el 1988 un premio para la mejor publicación que fue en relación con arte rupestre, que es de la Asociación ARARA en Estados Unidos, la Asociación ahí de Arte Rupestre de Estados Unidos, en relación con astas y conteos
en el noreste, en el arte rupestre del noreste de México, ¿no? Este texto lo pueden encontrar, de hecho, en diferentes ediciones, tanto en inglés como traducciones al español. Hay un libro en particular que les recomendaré que va recopilando así diferentes textos de Brin. Bueno, para seguir, porque el tiempo se nos va como quiera, hay que plantear un poquito cómo Brin se acercó con el arte rupestre. En este sentido, en el 1974, cuando todavía era doctorante, ¿no? Estaba a punto ahí ya de graduarse de doctor, tuvo una invitación por parte del secretario de Turismo del Estado aquí para visitar un lugar, un paraje que se llama Cueva del Cordel, ubicada en el municipio de Arramberi, al sur ahí del estado. Y como que aquí es como dijo, yo estoy aquí, ¿sí? Es realmente este primer contacto por el cual no tenemos como tal evidencias o alguna publicación o notas, porque Brin apuntaba todo por máquina de escribir o desde luego cuando pudo ahí conseguir una computadora. Es impactante la cantidad de apuntes, de reportes que tiene guardados que nunca han sido publicados, que per se sería un tema de investigación para quien quiera investigar más el trabajo de Brin. Pero desde luego, ya establecido en Monterrey, el historiador regiomontano, oriundo más bien de Guadalupe, Nuevo León, Isaac Cavazos Garza, le comentó de la existencia de un lugar que se llama Presa de la Mula, ¿no? que está en el municipio ahí de García, noreste de García. Más bien le enseñó una foto y Brin de inmediato dijo, pues mi lugar me interesaría conocerlo. Entonces, se tardó como quiera, no fue inmediatamente la visita a Presa de la Mula, pero también tenía este interés. Y luego hay un ingeniero también aficionado de arte rupestre, Bonnie Collins, que le informa de otro sitio de petrograbados que se encontraba al noroeste de la cabecera de Mina, que se trata obviamente de Boca de Potrerillos. Pero realmente su primer registro como tal lo va a hacer en Durango, ¿sí? No lo va a hacer así curiosamente aquí, sino se va a Durango. Entonces, vamos a ver un poquito, perdón, ahí sí me pasé las animaciones, pero el primer entonces viaje de campo lo hace en Durango, va al altar de indios, va tomando ahí su informe, toma fotografías, porque Brin aparte le encantaba tomar fotografías para justamente enseñarlas en sus propias clases, tenía muchas diapositivas, las cuales se encuentran de hecho aquí en la fototeca digitalizadas, tenemos el fondo de fotografías, eso lo comentaré más adelante, pero nada más ahí para que tengan ahí la tentación, ¿no? Y de aquí, de hecho, en este primer viaje hacia Durango de regreso, pasa por otro sitio que es Cueva de la Mancha, ¿sí? Eso ahí a pocos días, ahí hablamos ahí del 1977, si bien recuerdo, por esas fechas. Ahí por marzo, de hecho, para esas fechas, del 20 de marzo, 21 de marzo de 1977. Este sitio se encuentra cerca de San Rafael del Milagro, al este de Torreón. Y bueno, ahí va observando, de hecho, 4 representaciones antropomorfas pintadas, parcialmente enteradas, dibujos de soles y figuras geométricas, ¿sí? Estos primeros contactos siguen, de hecho, a las semanas, invita a su hermano Mike, que vive todavía en Chicago, y pues a su cuñada, Bárbara, a venir a Monterrey, a conocer la ciudad y a explorar justamente sitios de arte rupestre aquí en el estado. Entonces, pues el primer lugar a donde van el 7 de abril del mismo año es a Presa de Icamole. De ahí, en el mismo día, se van a Presa de la Mula, donde Brin hace un registro completo también ahí en términos fotográficos, a tal grado que una de las fotos las va a sacar como un póster para poder tenerla en su sala para estudiarla, porque está intrigado por la información que hay aquí en esta roca esculpida, ¿no? Y en este mismo día también van a otro lugar que pues ahí no tenemos el nombre actualizado conforme a los apuntes de Brin, que se llama Loma Colorada, que está en el ejido Las Presas, aquí en el estado de Nuevo León. Unas semanas después se va el 5 de mayo
el 5 de mayo a Cueva Ahumada, que es un lugar que mezcla patrimonio gráfico rupestre, tanto de escultura, de petrograbados como de pintura rupestre, y va a regresar el mismo año, por lo menos en el mismo lugar, el 8 de julio y el 17 de julio de 1977. En el Inter también va a haber otros sitios que son Caricitos, aquí en el estado, y Los Fierros, el rancho Los Fierros, ¿sí? Entonces, todo eso va completando esta agenda de viaje para solamente el año 1977. Y de aquí en adelante, Brin no va a dejar de buscar más lugares, regresar a los mismos lugares para seguir tomando fotografías, medidas, y conforme a cómo va mejorando la tecnología hasta pues, su fallecimiento, Brin utilizó diferentes tecnologías para mejorar su registro, ¿no? En términos de escala, en términos, como lo comentó Alma hace ratito, el uso, por ejemplo, de D-Stretch, fue uno de los primeros en aplicar D-Stretch en las pinturas rupestres del estado, también hasta para lo que son los petrograbados. Pero realmente lo importante es este que ven aquí en pantalla, que es básicamente el monolito, este panel ahí de Presa de la Mula. Lo que llama la atención en Presa de la Mula, pues se queda muy inquieto. Brin ahí se queda con esta obra magna y queda sin entenderla, como a lo mejor nosotros en este momento cuando no la estamos viendo, ¿sí? Y rápidamente trata de reponer esta información ya como si fuese un esquema, y se da cuenta que aquí hay justamente probablemente una cuenta, pero ¿una cuenta de qué? Descarta hipótesis como cuentas eventualmente de animales que pudieran haber sido cazados por los grupos cazadores recolectores. Como que el número no es muy significativo porque hablamos ahí de 207 signos presentes aquí, ¿sí? Y entonces, pues, propone, de hecho, a partir de los años siguientes, se pone en contacto con un gran arqueoastrónomo que es Anthony Aveni, que trabaja en la Colgate University en California. Y lo hace venir aquí en Nuevo León para que conociera justamente, no solamente la Presa de la Mula, pero también Boca de Potrerillos. Y ahí Aveni le dice, es que si te fijas, a lo mejor hay algo en relación con las cuentas sinodales de la Luna. Brin dice, esas cosas ahí como que no encajan. Tampoco encaja la cuestión astronómica, no me la creo. Entonces ahí se queda haciendo un rondorrón en su cerebro, ¿no? en su mente. Y bueno, entonces queda como que muy inconforme con este panel durante mucho tiempo. Entre tiempo, entonces, pues se va a Boca de Potrerillos. Y ahí hablamos del 1978. Pasan casi 4 años entre el momento en que le comentan del sitio y que realmente lo vaya a visitar a fondo, haciendo el primer registro, el más completo, por más que haya pasado por allá con su hermano, pero realmente se va a dedicar a Boca de Potrerillos. Regresa en marzo y junio del 1980, y ahí lo que hace es más bien documentar las alineaciones del monolito que se llama promontorio, ¿no? Que está en el medio del promontorio en Boca de Potrerillos, particular para el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Entonces se da cuenta que esta roca que está llena de petrograbados por todos sus ángulos, probablemente ha sido puesta aquí de manera deliberada, no está en una posición natural. Y entonces observa diferentes alineaciones, ¿no? Cómo va apuntando ciertas líneas rectas ascendientes hacia el paisaje, hacia el horizonte que rodea Boca de Potrerillos o más allá aún. Y de hecho, cuando visita el sitio lo hace con un arqueólogo estadounidense, también John Olson, que llevaba estudiantes de la UCLA a hacer trabajo de campo. Entonces va acompañándolos y pues ahí pueden intercambiar ideas en relación con el sitio. Los dos coinciden con que es un sitio realmente imponente, magno, ¿no? Porque basta con ver la superficie de toda la zona cubierta de petrograbados. Y bueno, cuando Anthony Aveni viene a conocer el sitio, le dice, pues ahí tienes trabajo para una vida. De hecho, esta vida no le bastó a Brin.
¿sí? Pero como quiera, no dejo ahí de poner cosas muy interesantes y eso nos lleva justamente a plantearnos un poquito el legado científico de Brin. Ahí lástima que no esté Moisés, lo hubiera agradecido directamente, pero Moisés Valadez publicó en 1990 un libro sobre Boca de Potrerillos, en 98 fueron 2 libros publicados por la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre Boca de Potrerillos. En el primero, del 98, Brin participa. Publica un capítulo del libro que presenta básicamente el sitio, sus primeras investigaciones. Y en su libro, Moisés destaca entonces 5 elementos fundamentales ahí de este legado en relación con Boca de Potrerillos que tienen aquí en pantalla y que vamos a tratar de destacar ahí con ciertas imágenes a continuación. 1, la presencia de motivos geométricos integrados directamente al entorno, ¿no? En particular, las secuencias de puntos y líneas que pudieran representar también cuentas numéricas. Luego, cómo están presentes repetidos motivos de cruz en un círculo, o de líneas intersectadas también, porque es quizás una apelación un poco menos connotada. Desde luego, las orientaciones entonces de diferentes de esos círculos con el entorno, con el paisaje que rodea Boca de Potrerillos. Desde luego también cómo ciertos de esos petrograbados y esas cuentas que se pueden ver en Boca de Potrerillos coinciden con otros sitios de la región y destacan eventos astronómicos fundamentales, pero vamos a ver que ahí Moisés olvidó algo importante que también tiene que ver con pues justamente el hábitat y el ecosistema en este sentido con la gestación del venado de cola blanca, ¿sí? Y terminando, pues justamente que Boca de Potrerillos en su momento probablemente ha sido un sitio de gran relevancia para los pueblos cazadores-recolectores arcaicos y a lo largo del tiempo para llevar eventualmente diferentes festividades, rituales, ¿no? En relación con esas fechas claves. Entonces, pues para conocer un poquito lo que comentamos, salvo mención contraria, las fotografías son de mi autoría dentro de las visitas que hicimos con Brin o cuando pudimos en el marco de coloquio de William Brin Murray llevar a pues, asistentes a conocer el sitio y podemos ahí sacar provecho un poco de esos recorridos para fotografías. Entre lo que cabe, los motivos geométricos integrados pues básicamente consisten en rayas, líneas rectas o quebradas, ¿no? Luego tenemos motivos que son un poco más complejos, como los que tenemos a continuación, ¿no? De triángulos, de rombos, de escaleras. También tenemos, y me voy rápido, pero tengo toda la descripción acá al lado, no se preocupen. También tenemos círculos concéntricos o espirales, eventualmente círculos en cadena. Y bueno, toda esta información que se puede observar entonces en Boca de Potrerillos hacen plantear a Brin 2 postulados. Uno, que el arte, ahí de manera general, no solamente sobre Boca de Potrerillos. 1, el arte rupestre es un sistema, voy citando, es un sistema de comunicación visual diseñado para superar las limitaciones de la lengua hablada. 2, sus imágenes geométricas abstractas pueden derivar de las formas geométricas visibles en el entorno. Es decir, que hasta cierto punto los petrograbados van reflejando justamente el horizonte o el entorno directo. Y pues sí, definitivamente lo que propuso Brin tiene sentido cuando en particular hacemos las observaciones arqueoastronómicas. Y vaya que Brin las ha hecho a menudo. Dentro de los motivos geométricos integrados, entonces hay estos motivos simples que acabamos de comentar y otros más complejos que incluyen, como pueden ver aquí, y también tengo mis hojitas, perdónenme, pero tenemos fenómenos meteorológicos. A la izquierda, por ejemplo, podrán ver una nube y la caída de lluvia. Tenemos una línea quebrada justo abajo. En la foto del medio, que no imprimí bien, pues tenemos un sol, motivo solar. Y en la parte derecha, en un panel un poco más complejo, pero ahí nada más es el detalle. Para abrir lo que se puede ver aquí es más bien una luna invertida con una cuenta que corresponde justamente a un mes lunar.
Pero esta forma así en omega es una forma que también se observa en códices del centro de México para representar justamente mezcli, ¿no? Entonces, lo interesante de Brin es que también trata de enlazar lo que se pudo observar desde grupos del noreste de México, sureste de Texas, con lo que pueden ser también otras observaciones arqueoastronómicas en otras partes del México actual, ¿no? Entre zona maya. De hecho, veremos que hasta cierto punto hace una relación con el código de Dresden, que es un código maya conservado en Alemania. Entonces, pues hay de estos conteos que vamos a hablar un poquito, porque Brin desarrolla también un concepto interesante, que es el concepto de tradición norestense de conteo petrograbado. ¿Sí? Dentro de sus diferentes registros hechos a lo largo de casi 5 décadas, hay estos aspectos compartidos entre diferentes sitios de este corredor de arte rupestre que va a lo largo de la frontera entre Nuevo León y Coahuila, y está la frontera sur de Texas, de esas cuentas que pueden tomar diferentes formas, pero que principalmente están representadas por puntos o eventualmente por líneas, y volvemos a hablar ahorita del caso de Presa de la Mula, pero hay equivalencias, ¿sí? En el caso ahí de la derecha, que es una de las cuentas que probablemente han visto ustedes cuando fueron a Boca de Potrerillos ayer, que es esta cuenta vertical en una cápsula, ¿no? Que está casi encapsulado, de hecho. Aquí tenemos la misma cuenta que para lo que tenemos en Presa de la Mula, pero nada más mucho más compacto. Ahí hablamos de 207 días, ¿sí? Nada más que en el caso de Presa de la Mula están jerarquizados y organizados en filas, en columnas, para reflejar justamente ciertos fenómenos que no solamente son los meses sinódicos, sino también los eclipses de luna. Otro de los motivos ahí que llamó mucho la atención, entonces, dentro de lo que plantea ahí Moisés, hay las líneas intersectadas en un círculo que están justamente reflejando para Brin, hasta cierto punto, la propia organización del sitio de Boca de Potrerillos. Si ustedes hacen una revisión desde Google Maps de cómo está Boca de Potrerillos, van a ver que el sitio está compuesto de 2 crestas, es una serranía en el medio de la cual fluía de manera constante un río que desembocaba justamente en una boca, es decir, un punto de agua. Y si contemplamos justamente lo que fue el entorno hace varios miles de años, ¿no? Era un punto, la topografía, o más bien el ambiente, era totalmente de lo que conocemos en la actualidad. Es decir, la visión ahí desértica que tenemos de Boca de Potrerillos es bastante reciente. Se ha acentuado aparte por la sobreexplotación de los acuíferos que hay debajo del municipio de Mina, o alrededor del municipio de Mina. Entonces, era totalmente diferente. Lo comprueban hasta cierto punto también justamente las representaciones de plantas que tenemos en un sitio como el Magueyoso, en Cueva Ahumada, por ejemplo. También en Cueva Ahumada. ¿Pero qué es lo que representa una planta? Plantas, hay representaciones de maíz, por ejemplo, diferentes plantas. Hay un artículo que publicó justamente Lorenzo Encinas sobre representaciones de maíz en el arte rupestre del noreste de México. Hay sitios que Boca de Potrerillos tiene la particularidad de ser el único sitio preparado y abierto para el público, ¿sí? Pero nada impide que ustedes vayan a conocer otros parajes de arte rupestre como Presa de la Mula. Nada más que pues ahí sí no están preparados, entonces hay que aguantarse varias caminatas largas y pesadas cuando hace mucho calor. Pero lo interesante entonces de este motivo de cruz para Brin es que justamente esos motivos hasta cierto punto están representando Boca de Potrerillos, ¿sí? Es decir, la serranía que está en un eje norte-sur y el río que atravesaba ahí la boca, la serranía, en un eje este-oeste. Y curiosamente, la mayoría de los petrograbados que vienen en Boca de Potrerillos están orientados hacia el oriente. Es decir, si ustedes ven ahí las 2 serranías, la cresta sur, cresta norte, cresta sur, los petrograbados están de hecho del lado oriente de cada serranía, ¿sí? De cada cresta. Y todos están mirando hacia
lo que son los otros cerros o eventualmente montañas que están aledañas o a veces que están ahí alejadas de más de 10 o 12 kilómetros, pero están orientadas directamente hacia el este, la gran mayoría. No digo que no haya petrograbados eventualmente del lado occidental de las crestas, pero en mucho menor proporción. Según ahí las cifras que publicó Moisés en fechas recientes, ahorita hablamos de 19,000 petrograbados en Boca de Potrerillos. Brin en su momento dijo que eran alrededor de 4,000. ¿Sí? Pero las mismas técnicas ahora que se desarrollan para hacer registro tridimensional que ha utilizado justamente Moisés ha permitido aumentar de manera sustancial el número de petrograbados. Obviamente, pues hay otros motivos entonces que son importantes y que destaca Moisés de la obra de Brin, que son estas orientaciones ascendentes de las cuales pues hay nuestros compañeros de panel y organizadores de este evento han sido testigos ayer, ¿no? Al observar desde el promontorio las aleaciones ascendentes de ciertas líneas ahí rectas que dan directamente justamente a la orientación de tal o tal paraje, ¿no? Del sitio para las fechas de equinoccio y para las fechas de solsticios. O más bien, cercanías a, porque no es exactamente la fecha, sino también fechas cercanas también. Es lo que pasa también, por ejemplo, cuando van a Xochicalco, el fenómeno de luz que pasa ahí por el pozo artificialmente preparado al cual se accede desde una cueva, pues está visible esta luz en diferentes momentos de la primavera, en particular cuando la luz del sol pasa el cenit, ¿no? Cuando va al norte del cenit. De hecho, Brin fue a Xochicalco y fue hacia diferentes sitios donde había manifestaciones claras en cuanto a arqueoastronomía y pues acompañó a astrónomos del tamaño de Aveni o de Izanevsky, que es también un investigador de la Universidad de Varsovia. Entonces, lo que les dije hace ratito, ¿no? Brin ve equivalencias entre recuentos de días y meses con cálculos sinódicos y fechas críticas. En la parte izquierda ven entonces el panel de presa de la mula. Lo vemos aparte de este panel acompañado, eso va a ser difícil obviamente establecer la cronología, pero lo vemos acompañado de puntas de flechas o de lanzas, ¿no? Que están ahí exageradas, pero que están ahí presentes. Y como les decía, tenemos esta cuenta de 207 días, que además tiene marcadores específicos cuando llegamos al quinto mes y al sexto mes. Y estos dos en particular coinciden con fechas de eclipse, ¿sí? Y están específicamente anotados. Hay un marcador especial en estas fechas. Pero no se limita a eso, veremos eso después. De hecho, la importancia que destaca Moisés de Boca de Potrerillos y de otros sitios como Presa de la Mula, Cañón de Camole, eventualmente el puerto San Bernabé, el puerto San Nicolás, deben de haber sido espacios de gran relevancia para los grupos de cazadores recolectores que vinieron para esos rumbos. Pero dentro de lo que cabe hay también varias representaciones, incluso en Boca de Potrerillos, pero en los sitios también mencionados, de astas de venados. Y es justamente lo que llamó la atención de Brin. También hay de otros animales, como lo comentó Alma, y otros animales presentes en el arte rupestre norestense. Tenemos, y Lorenzo Encinas lo trabajó también hasta fechas recientes antes de su fallecimiento, publicó un texto sobre lo que son astas de borregos cimarrones. ¿Sí? Están ahí identificables. Pero lo interesante es ver cómo estas astas a veces están asociadas con cuentas lunares y además con propulsores, como lo terminó en náhuatl, es un atlatl, ¿sí? De hecho, Brin en los años finales de los 90, principios de los 2000, se interesó en arqueología experimental y trató de reconstruir lo que pueden haber sido atlatl que pudieran haber utilizado los mismos grupos de cazadores recolectores.
y se dieron cuenta que también en Boca de Potrerillos las representaciones de esas armas, de proyectiles, podían estar relacionadas con un fuego cruzado, ¿no? Y están muy bien ubicadas justamente en la entrada de la boca, de tal manera que la presa que estuviera ahí tomando agua pudiera ser más fácilmente cazada. ¿Sí? Entonces tenemos esas asociaciones bastante interesantes y que llevó Brin ahí a la luz, ¿no? Y eso le hizo pensar de manera bastante razonable y lo pudo corroborar también entonces entre diferentes sitios, que básicamente lo que son esas astas, lo que son esas cuentas sinódicas, sinódicas, tienen que ver entonces con el periodo de gestación del venado cola blanca. Y eso, pues, eso no lo comentó en su momento Moisés, porque las publicaciones de Brin venían apenas de parecerse casi al mismo tiempo, ¿no? Ahí a finales de los 90, pero es una recurrente desde luego en las observaciones de Brin a través de los años 2000. Y bueno, ahí vamos a ver esto. Dentro de las cosas inéditas que les prometí, sí, Alejandro Tapia me concedió ahí la posibilidad de hacer una copia de la computadora de Brin, o más bien de su disco duro. ¿Sí? Y entonces, como les decía, hay muchos textos que son reportes, informes del propio Brin. Uno de ellos es justamente su exploración de Puerto del Indio, donde plantea, en inglés obviamente, pero nos explica justamente los patrones, las estrategias de cacería de esos grupos de cazadores recolectores, ¿no? Nos explica eventualmente los ángulos que tuvieron que utilizar, los sitios en donde se pudieron apoyar sin estar percibidos por los propios venados. Obviamente tiene es una propuesta teórica, pero como lo comenta Brin, es algo que se puede observar más que todo por la repetición de los motivos de atlat, de astas, y hasta hay petrograbados de huellas de venado. Aquí no tengo la foto como tal, pero por lo menos acá atrás de mí podrán ver una de esas astas que están aquí en Boca de Potrerillos. Lo pueden de hecho ahí consultar en la fototeca, en la página de la fototeca de Nuevo León. Más rápido, porque sí, se nos viene el tiempo, ya estamos sobre la marcha. Y bueno, como les decía, el promontorio, que es este conglomerado de diferentes rocas que están repletas de petrograbados, ¿no? De líneas rectas quebradas, también que contienen círculos, están orientadas hacia el paisaje, ¿no? Están orientadas a ciertos momentos claves justamente del paso del sol en el horizonte, y como la línea de horizonte conformado por esas serranías es totalmente irregular, pues para los cazadores servía de marcador a fines de cuenta de tiempo. Era una posibilidad también para ellos de tener marcadores estacionales, tanto para la época de caza del venado como también para dejarlo tranquilo al momento de su periodo de gestación. Y de plantearse eventualmente la posibilidad, porque también lo sabemos gracias a los trabajos tanto de Moisés como los trabajos ahí de Araceli Rivera, que es la otra arqueóloga de Centro Vida Nuevo León, que esos grupos, por lo menos hay ciertos de esos grupos, no solamente fueron cazadores recolectores, también dedicaron parte de su tiempo a la agricultura. O sea, una de las cosas ahí que se han encontrado son justamente semillas o restos de olotes, de frijol, etcétera, directamente en las capas ahí de ciertas cuevas, y eso pues es un indicio de que lo que eran nómadas cazadores, recolectores, no eran más bien nómadas, sino seminómadas, quizás, hasta un cierto punto, ¿sí? Y bueno, entonces ya dejando este legado científico de Brin, recordamos que Brin abogó mucho justamente para que hubiera una declaratoria de zona arqueológica para Boca de Potrerillos, tanto desde el gobernador, ¿no?, de aquel momento, tanto desde la presidencia de México, ahí con Carlos Salinas de Gortari, abogó Brin desde Nuevo León para que hubiera una declaratoria presidencial y así proteger Boca de Potrerillos en la medida de lo posible, porque sabemos que el sitio sí no deja de ser saqueado o eventualmente hay manifestaciones rupestres más recientes, digamos. ¿Sí? Entonces,
podemos ver 5 aspectos de esta difusión del patrimonio de Boca de Potrerillos de Brin entre publicaciones científicas, entrevistas que ha hecho con un servidor en mi programa de radio, pero también con Lorenzo Encinas en Multimedios. También entregando toda su colección de diapositivas a la fototeca, y pocas semanas antes de su fallecimiento todavía estaba trabajando aquí en la fototeca para apoyar a los compañeros ahí de la fototeca para identificar las diapositivas, la fecha. Brin era muy, muy minucioso, muy cuidadoso con su material. Entonces, ahí el material que pueden consultar en línea, pueden confiar totalmente en las cédulas que están aquí presentes. También fue uno de los cofundadores, de los patrocinadores de nuestro coloquio, que ahora trae su nombre y que llevamos cada 2 años. No había una edición del coloquio sin la presencia de Brin, ¿sí? Y bueno, también abogó en su momento para el Día del Patrimonio de Nuevo León. Y bueno, ahí nada más a vistazo lo que son las publicaciones de Brin en la relación con arte rupestre en Nuevo León y en el noreste de México. Eso es una primera diapositiva. Y va de manera cronológica. Va la segunda. Va la tercera. Y bueno, nos quedamos ahí con la cuarta. ¿Sí? Que ya fue mucho. Pero Brin realmente, eso que nada más es una parte. O sea, no hablamos de sus publicaciones sobre otros sitios de arte rupestre, por ejemplo, en Las Labradas, porque estuvo apoyando a Joel Santos en su momento también. También estuvo trabajando con Carlos Viramontes, estuvo trabajando y sus publicaciones, o por lo menos tenemos sus informes de sus visitas a las pinturas ahí de rupestres de Baja California. Y sin hablar de sus viajes al extranjero, se fue a China, a Bulgaria, a Italia, se fue a un viaje a Altamira también, en España, que es fundamental ahí por todo lo que son culturas arcaicas, humanas arcaicas, y quedó encantado, por supuesto. Creo que se fue a Australia también en su momento. O sea, creo que salvo el continente africano, Brin ha ido en todas partes. En fin, entonces, aquí vamos a ver si podemos ver justamente dentro lo que cabe. No sé qué tanto podemos ahí reproducir eso. Sí se va a poder. Pero el sonido no creo que se vaya a escuchar. Pero dentro de lo que cabe, eso es uno de los reportajes que hizo Lorenzo Encinas con Brin acompañándolo. Y entonces, ahí pues de hecho, bueno, nuestro querido Brin en su depa, ahí con su amplia biblioteca, sus grabados. Y básicamente está describiendo un lugar que se llama Piedras Pintas, en Parras, Nuevo León. No lo voy a decir algo porque no hay sonido, pero igual en el video siguiente, ahí vemos ahí el video como tal, un RAW, es decir, la grabación como tal sin edición, de Lorenzo y Brin, que están en cueva, en el cañón del Eco. Y entonces Brin ahí está explicando un poquito lo que se puede apreciar como restos de pintura rupestre en este lugar. Y está ahí Lorenzo del otro lado haciéndole las preguntas, ¿no? Pero bueno, no se podrá escuchar la voz del querido Brin. Y bueno, como les decía, dentro de los proyectos de difusión, la fototeca. Toda su colección. No recuerdo cuántas fotos son en total las que dejó, que fueron digitalizadas y que están accesibles para el público en general. ¿Sí? Nada más creando ahí su cuenta en Fototeca Nuevo León y ya pueden acceder directamente ahí a sus diapositivas, aunque con una marca de agua. La misma Fototeca organizó una exposición temporal hace unos años en homenaje a Brin después de su fallecimiento. Con el apoyo de Alejandro Tapia, eligieron ahí diferentes fotos ahí emblemáticas de Brin, volvieron a sacarlas de los negativos para la exposición. Y bueno, en el 2015, unos meses antes de fallecer, nosotros le rendimos homenaje a Brin. Ya hubo en su momento en la ENA y en la UNAM un homenaje a Brin, de estudiantes justamente de la Facultad de Antropología
de Filosofía y Letras, perdón, de la UNAM, y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Entonces, unos años después, nosotros organizamos lo mismo, y qué bueno que lo hayamos hecho cuando todavía estaba vivo, pero quedó realmente impactado por este evento, porque había todos sus amigos, todos sus colegas ahí presentes cuando dio la conferencia de cierre de su homenaje. Sí. Y bueno, la última aparición pública de Brin, antes de fallecer, fue el 13 de marzo. En la UDEM, el Día del Patrimonio Nuevo León, estuvo impartiendo justamente una conferencia sobre Boca de Potrerillos. Y ahí estuvieron también diferentes exalumnos, curiosos, aficionados del arte rupestre, y básicamente es ahí como queremos recordar a Brin. Aquí los libros que me sirvieron, digamos, ahí de base, que pueden consultar, que están en bibliotecas, tanto del Museo de Historia Mexicana, y que vale la pena realmente. Hay unos que están en libre acceso, como el primero del cual Brin fue coeditor, con Gustavo Ramírez y Francisco Mendiola, Carlos Viramontes, ¿no? Es un libro que se publicó ahí por Tamaulipas después de un congreso de arte rupestre bastante denso, por lo que comentaba Brin. También para entender un poquito esas temáticas, ¿no? de las poblaciones, de los grupos indígenas, nómadas, cazadores, recolectores, este trabajo de Jesús Gerardo Ramírez. La biografía de Brin, que pueden pedir ahí por Amazon. Los dos textos de Moisés sobre Boca de Potrerillos ahí a finales de los 90s, en los cuales ahí Brin está tomado muy en serio por Moisés, ¿no? Por más que Brin no fuese arqueólogo, mucha gente pensaba que era arqueólogo. Eso es lo que impacta, pero nunca tuvo un título de arqueólogo. Le decían arqueólogo, pero ahí como merecido por la experiencia, ¿no? Y justamente sus diferentes registros sirvieron para generaciones de arqueólogos, no solamente aquí, sino en la Ciudad de México. Por eso le hicieron el homenaje en la Ciudad de México. Y bueno, ya a modo de cierre, les quiero compartir otro documento. Primero, agradeciendo a Daniel esta foto ahí que tomó y que publicó en 2018 en su Facebook a manera de recordatorio ahí de Brin, de recuerdo de Brin, en Boca de Potrerillos. Cuando estaba en Boca, Brin estaba así, siempre. La sonrisa, siempre. Estaba en su lugar. ¿Sí? Y en 1992, Brin tenía dentro de sus aficiones la poesía. No es poesía versificada, ¿sí? Más bien ahí está en prosa, son textos así que hizo para cualquier razón, también para expresar ciertos sentimientos, ciertas emociones. Y uno viene justamente sobre los petrograbados y ver cómo eso, para allí lo comparto, ¿no? Eventualmente es de hacer la traducción, pero hace esta referencia entonces a los escultores de los petrograbados, a quienes dejaron sus huellas aquí, ¿sí? A los habitantes de este lugar. Es un texto muy bonito, que nunca se había enseñado antes. Cuando estuve con Alejandro preparando la conferencia hace unas semanas, y que me dejó ahí este bonche de texto, me dijo, este texto lo tienes que ver. Y me quedé muy emocionado, y todavía lo soy. Bueno, pues ahí agradeciendo entonces nuevamente esta invitación. Los invito también a seguir mis redes sociales, para que pues conocieran un poquito más ahí de lo que estamos haciendo de difusión de arte rupestre, de paleontología, de antropología aquí en el estado, siguiendo los pasos de Brin. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacerle a Bertrand? Sí, exacto. Muy bien. Bueno, Bertrand, pues qué gusto. Creo que sí, no habíamos coincidido antes en persona, pues en pantallas tal vez, y escuchando tu programa de radio, que hace rato nos decías, bueno, a las nuevas generaciones no les interesa tanto el radio, pero yo creo que no hay que dejar de hacer radio, porque el radio es un mundo de estos que yo creo que va a perdurar, o sea, aunque ahora les llaman, por ejemplo, podcast, ¿no? Sí, sí.
pero sí, tiene que seguir, ¿no? Ya hablaremos más de ello. Yo creo que lo que nos presentas hoy es muy importante porque es un acercamiento a una biografía, a un personaje fundamental del arte rupestre norestense y de Boca de Potrerillos y de Monterrey, de Nuevo León, pero además porque es un ejemplo de cómo hay que conocer la historia de una disciplina, la historia de sus actores, ¿no? Y a través de la vida de Bryn Murray, pues nos podemos enterar de muchas cosas, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, esta parte poética, ¿no? Entonces es muy importante conocer la historia de estos personajes para ver todo, desde su vida, ¿no? Lo que nos comentas, pues yo he leído cosas de Bryn, lo conocí personalmente en el Congreso de Tampico, he escuchado muchas conferencias, ¿no? Al final del Congreso de Tampico hubo en la mesa magistral, ¿no? Estuvo Bryn, Mendiola, Viramontes, Lucero y José Antonio Las Heras discutiendo si arte rupestre o manifestaciones gráfico-rupestres, ¿no? Entonces, lo pueden encontrar en YouTube, ese congreso. Se llama Encuentro Internacional de Arte Rupestre del 2014 y pueden ver esa mesa de debate, ¿no? Y cada uno con su punto de vista, ¿no? Sobre este debate. Entonces, muy importante esto que nos muestras en muchos sentidos, como documento histórico, documento académico, las fotografías, el legado, bueno, en fin. Entonces, pues muchas gracias por acercarnos y bueno, pues sí, hay mucho Bryn para rato, ¿no? De toda su obra. Gracias. Gracias a ti. No, pues el programa de radio, de hecho, en su momento se lo debemos a Bryn, porque me estaba ahí cosquillando. Yo diría, una vez tuve la mala idea de decir, bueno, es que sería bueno en Radio Edén tener un programa que hable de arqueología. Me dijo, ¿por qué no lo haces? Pero bueno, lo hice una vez solo y no pude más. El segundo programa estaba Bryn a mi lado, porque me sentía perdido frente al micrófono. Él ya tenía la costumbre, tenía un programa de radio, tuvo varios programas en Radio UDEM. Entonces tenía esta chispa para llevar el programa. Entonces lo llamé al rescate, sálvame. Me dijo, no hay problema, me dices cuándo. Y ahí grabamos diferentes programas. Los primeros programas ahí de Raíces interviene mucho Bryn. Ya luego con la confianza, los propios contactos de Bryn, ya pudimos expandir ahí extender la red de contactos para sacar ahí un poco más. Pero el programa de Raíces, esos 10 años de Raíces no hubieran sido posibles sin Bryn, definitivamente. Le debo mucho. Pues ojalá haya otra temporada y me encanta. Por lo pronto, pues ahí hacemos pausa. Pero lo que comentas ahí del coloquio de Tampico, perdón, que retome esto, también ahí está la publicación en formato PDF, está accesible en red, ¿no? Así que yo recuerdo lo publicaron, porque la versión impresa ya no está disponible. Sí, ya no. Tuve el honor de ser la correctora de estilo de ese libro, entonces me lo sé de memoria, pero está disponible en la academia y lo pueden bajar. Ajá. De hecho, dentro de la información que les presenté, que venía como integrada como Bryn 2021, está su último texto publicado. Eso es su último texto publicado. Sí. Viene de una recopilación de textos que coordina María del Pilar Casado López, justamente, que estuvo presente ahí por lo menos hace unos días de manera virtual. Y Lorena y Mirambel ahí tienen esta periodicidad de publicar trabajos en cuanto a arte rupestre, y el último texto que se publicó de Bryn es justamente en este volumen que se publicó hace unos cuantitos añitos en plena pandemia, ¿no? Y que presenta justamente el arte rupestre del corredor norestense. Es el título ahí de esta última participación de Bryn, sobre la cual me apoyé mucho justamente para esta conferencia. Otro documento que les recomiendo mucho que lo consulten, está también en Academia, lo pueden encontrar en el perfil de María del Pilar Casado. Es este texto que ella escribió que se llama Testimonio de una visita a Burgos, Tamaulipas o algo así.
Y es que después del congreso, al otro día, fueron José Antonio Las Heras, Bryn Murray, Gustavo Ramírez, Francisco Mendiola, o sea, como este panel magistral, fueron a visitar varios sitios, entre ellos la Cueva del Indio y Santa Olaya, en Tamaulipas. Y José Antonio Las Heras también murió muy poco después de este congreso en un accidente automovilístico. Él era el director de la Cueva de Altamira. Gran amigo. Ellos fallecen, creo que es el mismo año, o sea, Sí, muy sí, sí, a las cerquita. pocas semanas uno del otro. De hecho, exacto, la publicación del libro pues está dedicada a ellos, ¿no? La publicación de este libro de arte rupestre de México para el mundo. Y este testimonio, este artículo que escribe Pilar Casado es un testimonio en honor a ellos, ¿no? Y hay fotos de ellos en los sitios y todo, muy, muy emotivo. Hay que leerlo con los Kleenex a un lado. Pues un gusto en conocerte, Bertrand, y me sumo en realidad también al comentario que hace Alma, ¿no? Es conocer desde otra perspectiva a Murray. Yo tuve oportunidad de participar en este homenaje que se le hizo en la ENA, en este caso pues a través de una ponencia, y bueno, pues lo escuché hablar ahí también, ¿no? Y en ese mismo año, antes de ese homenaje en la ENA, tuve oportunidad de conocerlo aquí, en Monterrey. En esa ocasión, un colega común, Naum Solís, fue el que nos presentó. Ajá. Y curiosamente en esa ocasión no hablamos sobre arte rupestre, sino hablamos sobre los campamentos de los recolectores cazadores, ¿no? Entonces él también tenía, digamos, como esta otra perspectiva de estas sociedades. Si bien se dedicó mucho a lo que es el arte rupestre, también le inquietaba mucho, pues, cómo estas otras expresiones, digamos, arqueológicas de estas sociedades, y fue la primera vez que yo tuve oportunidad de ver, digamos, en materiales arqueológicos, ¿no? Digamos, de esta región. Yo Sí. conocía bastante Tamaulipas, él sabía esto y pues me preguntaba justamente, ¿no? Como un punto de vista, una opinión sobre estas diferencias o similitudes que había, ¿no? Fuera de ello, la verdad es que ya no tuve otra oportunidad para platicar con él, pero yo destacaré dos cosas, digamos, de toda esta presentación, ¿no? que además me gustó bastante. Y una de ellas es que, pues, él siendo extranjero, pues deja un legado para México bastante importante, ¿no? Y específicamente, pues, para el noreste. Esa es una de ellas, ¿no? Y la otra es, también justo como ya lo comentaba Alma, pues estos diferentes ángulos, digamos, a considerar para los estudios de una vertiente específica que sería el arte rupestre, ¿no? O sea, el arte rupestre necesita nutrirse, digamos, desde diferentes vías de información, pues para tener una interpretación mucho más amplia, ¿no? Entonces, pues felicidades por tu presentación y pues yo diría que le haces le haces justicia, ¿no? Porque mantienes justamente vigente como este homenaje, ¿no? Constante, y uno de ellos es a través del coloquio que ahora lleva su nombre, ¿no? Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues es parte de la promesa y del compromiso que tuvimos con los hermanos de Bryn cuando los conocimos, cuando ya pues pudieron venir todos acá a Monterrey. Era de seguir con su legado, no solamente uno, sino también hay compañeros que están en otras partes del país que también ahí están, que siguen con este legado de Bryn, que lo siguen ahí celebrando a su manera, pero que están ahí presentes. Estoy pensando, por ejemplo, a un colega que ya está en doctorado, un biólogo, Eduardo. Se me va su apellido, perdón. Dios mío. Pero cada vez ahí que obtiene un diploma, terminó su licenciatura en biología, luego su posgrado, cada vez ahí pone a Bryn como referente, como alguien que lo empujó y que le dio una visión totalmente de su propia disciplina como biólogo, ¿no? Y ahorita pues está también terminando su doctorado, y sé que está Bryn de por medio, Daniel Herrera, que también trabajó mucho con Bryn, con todo lo que hay de manifestaciones en Durango, y lo sigue haciendo, ¿no? Refiriéndose también a Bryn. Y qué bueno que estuviste en este evento de la ENA, nada más ahí escuché del evento. Ahí mi compañero Roberto Martínez González, que es ahí mi cuatache de hace 25 años,
estuvo dentro ahí también de los organizadores del evento hoy con Nahum, del cual ahí no tengo muchas noticias, por cierto, pero me gusta, si tú tienes ahí contacto con él aún, pues a mí me gustaría poder hablar con él, porque entre los tres, Nahum, Brin y yo, estuvimos ahí armando un proyecto de exposición permanente de arqueología en la Universidad de Monterrey hace un poco más de una década, y pues el resultado ya está presente justamente en el campus de la UDEM. La exposición ya está abierta al público bajo registro previo, sin costo, pero es un trabajo ahí que hicimos también, recuerdo, a Brin en su momento. Muchísimas gracias, Bertrand. Pues muy interesante conocer el trabajo de Brin. Primero para pues, tener esta perspectiva de la disciplina en sí misma, de los aportes de la disciplina, que para nosotros como instituto, que nos interesa tanto la interdisciplinaridad, pues es ir sumando estas perspectivas para enriquecer todo el entendimiento de lo que son las técnicas, el lado biológico, el lado cultural. Y también, en particular, pues muy, muy fascinante esta perspectiva arqueoastronómica, ¿no? Que va, pues, dándonos a entender cómo, pues, a diferencia de nosotros con nuestras técnicas descontextualizantes, que llamamos, que no sabemos ni por dónde sale el sol, ni cuánto tiempo se tarda la luna en cambiar, ni cuándo hay un eclipse o no, pues podemos entender y recuperar estas maneras de relacionarnos con el entorno, con el contexto, para precisamente darle un sentido a nuestro mundo, ¿no? Hacer de la naturaleza un mundo, ¿no? Pues gracias a todos los y todas los que nos acompañaron el día de hoy, y pues les estaremos ahí en nuestras redes compartiendo futuras actividades. Gracias sobre todo a Alma y a Bertrand. Y bueno, también a mis colegas, mi equipo, Tania y Eduardo, por pues estar para poder traer temas tan importantes a la mesa, ¿no? Y seguiremos creando más cosas. Pues bueno, muchas gracias.